Bueno, volvemos con más información y entrevistas. 130 viviendas, ya lo hemos dicho, han sido afectadas por el mega incendio en estos sectores de Viña del Mar, zonas devastadas por el incendio que ha afectado a la parte más alta. Para hablar de la catástrofe nos acompaña Luis Álvarez, él es magíster en urbanismo y académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, aquí estamos. Sumamente preocupados, yo creo, como nosotros también como medio de comunicación, ante lo que ha ocurrido y también lo que podría ocurrir eventualmente con otros focos de incendio en la zona. Generalmente, ya lo hemos conversado, lo planteó el presidente de la República, la alcaldesa, etcétera, el tema de la planificación urbana, que termina siendo un detonante de esta serie de catástrofes. ¿Cuál es tu opinión respecto a este caso puntual? ¿Qué habría detonado o provocado que, a partir de la falta de planificación urbana, se haya propagado tan velozmente este mega incendio? Bueno, sí, asumimos que la planificación urbana tiene que ver un poco con eh, la capacidad que tenemos para poder abordar los temas de desarrollo físico, desarrollo humano. Claro, la planificación física es una sola, pero a lo mejor engloba muchas otras cosas. Pero acá yo creo que hay cosas mucho más, llamémosle, precisas, que es necesario conocer y más bien reconocer. Eh, en un incendio como por las características que tienen. En Valparaíso el incendio no es un incendio normal, estamos hablando de un incendio eruptivo, estamos hablando de una condición física acentuada. El lugar donde se inició el incendio es una de las quebradas más abisales que tiene Viña del Mar. Abisales, más que quebradas, son verdaderos barrancos. Y estos sistemas, ¿cierto?, que tienen alturas promedio, que nacen, ¿cierto?, por allá a los 320, 350 metros de altura, rápidamente, en un plano acentuado, llegan al plan de la ciudad y se comportan abisalmente, o sea, con un plano inclinado superior al 20-25%, lo que hace que el fuego iniciado en el fondo de una quebrada, por ejemplo, se consume rápidamente el oxígeno de esa quebrada e implosiona hacia la cima. Y cuando implosiona, al final es un incendio eruptivo que termina consumiendo casas, ¿cierto?, por implosión, consumiendo lo que llamamos el incendio estructural. Parte siendo muy rústico, rural, parte siendo un incendio forestal, de lo poco y nada que queda de los sistemas naturales y de lo avanzado que están las plantaciones artificiales, fundamentalmente pino y eucalipto fundamentalmente, que es altamente pirófito, por tanto, eh, le gusta el fuego, ¿cierto? Sale robustecido del fuego, se regenera, es una de las pocas especies que se regenera rápidamente. Desde el Luis, tocón no se muere, no se quema el eucalipto, sino se regenera porque está en su naturaleza quemarse para regenerarse. En cambio, el sistema natural, que no es pirófito, de hecho, los sistemas naturales de bosque mediterráneo costero como el nuestro, no tiene especies que se autoinflamen, no son pirógenos, por tanto es una acción de causa humana. Puede ser negligente, puede ser accidental, puede ser deliberada, porque hay pirógenos también, pero las causas humanas incuban el accidente. Pero de ahí a que el incendio se transforme en una verdadera tragedia, como estamos viendo, técnicamente se debe a otras condiciones, que son una serie de vulnerabilidades que tienen que ver con el deterioro del sistema natural fuera de las áreas urbanas, del abandono. Todas estas propiedades tienen propietarios ausentes, ¿ya? Todas estas propiedades técnicamente, ¿cierto?, no tienen valor silvoagropecuario. O sea, más allá del límite urbano, todo puede tener vocación silvoagropecuaria, pero acá no da para actividades forestales, para actividades agrícolas, menos ganaderas, y por tanto están en lo que llamamos abandono. Y el Déjame profundizar en eso, Luis, en ese sentido, en los lugares donde se ha emplazado y se habla de la planificación urbana, de lugares donde no se debería construir una casa. Ahí hay que ver evidentemente la realidad, qué significa estar viviendo ahí, el por qué, pero son lugares, tú señalas, donde están... Hay abandono porque finalmente no se le puede sacar ningún tipo de provecho, y eso finalmente hace que esté excluido de, por ejemplo, un lugar donde se genera un incendio y donde hay una red desde el agua, desde la red de emergencia, para que de alguna manera se pueda trabajar en ella, ¿no?
Claro, pero en esa lógica de abandono se incuban irregularidades, se incuban también toda una serie de fenómenos, ¿cierto?, que llamamos clandestinos. Por ejemplo, los caminos cortafuegos sirven para botar las basuras, ¿cierto? Son lugar de acopio de desechos, ¿cierto?, que no se aceptan en los vertederos, ¿cierto? Allí se botan, y también son los lugares de clandestinaje, de quemas de autos, quemas de quemar cable para vender el cobre, ¿cierto? O sea, una serie de situaciones en tierra de nadie, que es donde, ¿cierto?, se inician los fuegos. Luego la estructura abisal, que es la geografía compleja, esta geografía que ustedes nunca ven en un solo plano, hace que el incendio, ¿cierto?, se vaya produciendo en forma errática, producto de estas referencias de pendientes, de laderas, de cambios de presión, cambios de viento, y al final un pequeño fuego, si no lo controlamos en los primeros 45 minutos, se torna en una tragedia, porque termina siendo eruptivo. Claro. Y cuando un fuego, ¿cierto?, se inicia en un lado, cuando la atmósfera, que ha caído, ha aumentado la temperatura, 2-3 grados, la humedad, por el contrario, disminuye en 15-25%, baja la humedad. Eso hace que la atmósfera aquí es extremadamente seca, entonces las pavesas se proyectan por una atmósfera seca y no se apagan. Por tanto, se levanta una hojarasca y termina, ¿cierto?, incinerada, ¿cierto?, con fuego, se proyecta a 1 o 2 kilómetros más allá y crea otro foco, y el día del incendio tenemos 3, 4, 5 focos, y uno dice, bueno, ¿cómo el incendio pudo Avanzar tanto, tan rápido? Y eso es porque al tener una atmósfera seca, recuerden que el fuego, para proyectarse, necesita atmósfera. Entonces, cuando hay una atmósfera tan seca, el fuego no lo podemos apaciguar, porque la atmósfera, que es como la cúpula que mantiene el fuego, está extremadamente seca. Claro, y tú también hablabas de características geográficas que impiden, en este caso, la acción, por ejemplo, de los brigadistas, y por eso se tiene que llegar con aeronaves a tratar de apaciguar algunos puntos y algunos focos de incendio. Quería tomar el punto que tú habías comentado también, de la necesidad de actuar. ¿Qué acciones concretas ves tú que deberían hacerse ahora, a continuación, sobre todo tomando en consideración el contexto que nos dio, por ejemplo, el gobernador regional Rodrigo Mundaca, que dice que en solo una semana se han quemado 6.500 hectáreas en la región de Valparaíso? Por las características que tiene esta región, ¿qué acciones deberían tomarse hoy para evitar que sigan produciéndose incendios de esta envergadura que es tan grande? O sea, yo creo en lo urgente tener una mesa, ¿cierto?, de convocar a los propietarios. Este es un tema, ¿cierto?, donde se queman propiedades privadas. Y usted no lo apaga, ¿cierto?, con el erario público. O sea, aquí hay una actitud negligente de un propietario que tiene como una propiedad superflua en una condición de abandono. El abandono es delito. Por tanto, aquí una condición prioritaria es identificar esta condición para empezar un plan de trabajo. Primero, apoyarlo por parte del Estado a través de CONAV y pedirle planes de manejo, sobre todo para sacar aquellas especies más propensas, ¿cierto?, más combustible, se podría decir. Claro, que son los eucaliptos, y luego generar un plan de restauración ambiental para, CONAV lo sabe hacer, y de hecho lo hace, para aquella especie un poco más resiliente a esta falta de agua y también a la capacidad de consumir menos agua. El eucalipto consume mucha agua, por tanto, seca, drena el subsuelo y no genera la humedad necesaria para que las especies nativas generen la exudación natural para que ellos levanten la humedad. Pero por tanto, ¿en cuánto influyó, por ejemplo, que lo mencionaba la jefa comunal hace unos minutos después de la reunión, de que ellos no han tenido la capacidad, por ejemplo, de desmalezar, ya que a partir de las lluvias que hubo este invierno, que no habían sido características, que fueron muy agradecidas, por supuesto, por algunas razones, pero que generan, por ejemplo, la proliferación de maleza que no han tenido la capacidad de sacar? ¿Qué tan responsable también es de este tipo de vegetación? No es determinante. Ya. O sea, los fuegos pueden proyectarse a través de las malezas porque son muy combustibles, pero es muy poco combustible. La verdadera combustión se hace con la estructura arborescente, porque ahí está, de eso se alimenta, perdónenme la expresión, el dragón, ¿cierto?, que acumula fuego y luego se proyecta eruptivamente hacia la cima, donde están las viviendas, y termina
incinerándola a partir de un fuego, ¿cierto?, implosivo. Entonces, hay que atacar la mayor masa combustible para poder... Los desmalezado hay que hacerlo, y creo que esa debería ser una cultura más real, ¿ya? Pero la estructura profunda tiene que ser... También hay que retirar las basuras y los desechos voluminosos, que no son desechos... Es el tema. Son desechos altamente combustibles, son residuos materiales de construcción, combustible, desechos químicos, desechos, ¿cierto?, que quedan ahí abandonados, y que donde muchos de los incendios en las quebradas se produce justamente por estos materiales. Limpieza, ¿cierto?, restauración ambiental, infiltración. Tenemos que tener una cultura de que la poca agua que llueve, infiltrarla, meterla al subsuelo, porque ahí el sistema natural se toma de esa agua. Recuerden que en Chile llueve cuando la especie está en dormitancia. Cuando despiertan, la primavera deja de llover. Entonces, ¿de dónde sacan el agua del subsuelo? Tenemos que almacenarle el agua para que estos sistemas naturales rejuvenezcan, se mantengan en el verde necesario para poder generar la humedad a través de la evapotranspiración, para levantar la humedad e impedir, ¿cierto?, que el fuego se propague. Entonces, todas esas condiciones son de sistema natural que tenemos que abordarla más allá del límite urbano, porque el fuego nace fuera del límite urbano, pero como tenemos un sistema de circulación de la atmósfera siempre con viento sur-oeste, termina afectando a la ciudad. En la periferia de la ciudad nosotros tenemos las viviendas modestas, justamente porque en ese suelo superfluo para un propietario es necesario para otros que no tienen donde vivir, y ahí están las tomas. Entonces, técnicamente, ¿cierto?, lo primero que afecta es... Ustedes empiezan a ver Valparaíso quemándose cuando empieza a atacar las primeras casas, pero hace rato ya se empezó el incendio forestal, y hace rato se alimentó de la masa para atacar a la ciudad. Sí, déjame hacer una pregunta en ese caso. Lo mencionaba el presidente Gabriel Boric luego del comité de emergencia y la conversación con la alcaldesa de Viña del Mar, también con el gobernador de la región de Valparaíso. Hay que atender la emergencia, atender a los damnificados, las necesidades que se dan, buscar esta reconstrucción, evidentemente que va a ser un paso con tiempo, pero aprovechar de la tragedia una oportunidad. Uno entiende, dentro de lo que hemos ido conversando, de ir ya sincerando varias cosas en términos de que no se den nuevamente este tipo de emergencia. Y un punto, por ejemplo, que decía el presidente era empezar a instalar cortafuegos. Ahora, con toda la explicación que nos ha dado de lo que es la morfología de las quebradas, del fenómeno que se da ahí, ¿pueden los cortafuegos de alguna manera evitar que esto se extienda hacia lugares poblados, hacia casas? Va a depender, evidentemente, si se dan las condiciones, porque también en las mismas quebradas se van instalando viviendas en lugares donde no debería haber, como lo hemos comentado. No, los cortafuegos no cumplen ninguna función en una geografía compleja como la nuestra. Ese es el punto, por la morfología que tiene, por la forma. En un suelo plano, cuando el fuego parte acá, con una bóveda de masa de aire, ¿cierto? Si yo coloco un cortafuego, el fuego es rastrero y se corta justamente con un cortafuego. En un sector plano. En una quebrada abisal, yo coloco un cortafuego acá, el fuego implosivo. Mira, hagan el siguiente ejercicio: vean la área siniestrada y coloquen los cortafuegos. Van a ver que los cortafuegos no cumplieron ninguna función. Ahora el cortafuego, lamentablemente, CONAF entiende y lo ocupa porque a través de los cortafuegos llega al fuego. O sea, se ocupan para la emergencia, para llegar al fuego. Claro. Pero mientras tanto, en la vida cotidiana, ¿para qué sirve un cortafuego? Para acciones clandestinaje, para meter basura, para confinar restos, ¿cierto? Y, fundamentalmente, y esto que quede claro, todas las tomas toman los caminos cortafuego como elemento estructurante para habilitar los campamentos. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, como delimitaciones muchas veces. Sí, y esto es porque CONAF tiene un principio de norte a sur, que todos los territorios son iguales. Lamentablemente en Valparaíso el cortafuego hay que replantearlo, cuestionarlo. Yo sería partidario de hacer cortafuegos arbóreos, por ejemplo, hacer cortafuegos y colocar especies más resistentes al fuego. Claro, pero que sean una muralla, digamos, de árboles. Lo estoy simplificando, pero para que se entienda. Murallas de árboles, claro, que son más lentos en consumirse, por tanto el fuego llega, se detiene un poco y eso levanta la humedad y controla el fuego. La humedad siempre apacigua el fuego. Si vieron ustedes anoche, ¿por qué entre la 1 y la 1:30 el fuego se apaciguó? ¿Por qué? Porque ambientalmente la madrugada trajo mayor humedad. Entonces subió al 45, 50%, fue aumentando durante la noche, y ahí el fuego se apaciguó. Generó los focos, claro, pero era un fuego controlable, ya no era eruptivo. ¿Por qué? Porque ya no estaba la condición de humedad que permite que este fuego se proyecte en forma azarosa. Por tanto, las particularidades de la geografía de Valparaíso son o hacen que el fuego sea eruptivo, y un fuego totalmente distinto. No es un fuego normal, y por eso hay que atenderlo bajo una condición excepcional. Si no, nuevamente vamos a caer sobre una misma situación como esta. De hecho, para mí estos son reincidencias. Nosotros superamos las adversidades, vamos a colocarlos todos en campaña de levantar
a todas las viviendas, ¿cierto? Vamos a ayudar en eso, pero no vamos a aprender nada del desastre. Y si queremos ser resilientes, tenemos que aprender algo del desastre. Ya llevamos 4 situaciones como esta exactamente igual. Incendios sobre estructuras avisales, donde el fuego, ¿cierto?, proyectado a la cima se hace eruptivo y inflama casas, ¿cierto?, y produce los desastres. De allí hay una serie de consideraciones que tienen que ver un poco con tomar medidas y estrategias que son de corto plazo, como las que te decía, ¿cierto?, y otras de largo plazo, que enfrentar el cambio climático. Recuerden que la amenaza de aumento de temperatura y baja de humedad se debe única y exclusivamente a una amenaza, que el cambio climático es instalador para eso, ¿ya? Y por tanto, y las otras vulnerabilidades son las que hemos ido cultivando por el abandono, ¿cierto?, por la desidia, por crear esta ridiculez, ¿cierto?, y esta arbitrariedad de lo urbano y lo rural, porque eso, ¿cierto?, en la legislación chilena es extremadamente asimétrico y genera estas condiciones, generamos, ¿cierto?, estas diferencias y esta anacronía, ¿sí? Sí, se nos acaba el tiempo, Luis, pero agradecerte esta conversación. Luis Álvarez, magíster en urbanismo y académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Gracias a ustedes, ¿cierto? Y pues tenemos que enfrentar con conocimiento esta situación, claro. y ya tenemos muchas evidencias para saber, ¿cierto?, qué está sucediendo y poderlo enfrentar en forma asertiva. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. El aporte de la academia, por supuesto, que también sirve para tomar las precauciones para que esto no se siga repitiendo, que es lo que efectivamente todos queremos.